Muchas gracias, presidente. Amigas, amigos senadores, hemos estado escuchando con atención las diversas posiciones respecto a estos dictámenes tan importantes que tienen que ver con la renta petrolera, con el ingreso de Pemex y con una serie de conceptos que sin duda dejan muchas interrogantes en el aire. Se han establecido algunos cuestionamientos y ha habido respuestas muy vagas o buenos deseos, como el decir que, por ejemplo, se espera que se pueda generar un 5% para desarrollo de proyectos sociales, que es un buen deseo, pero que no está plasmado en la ley ni está establecido el mecanismo para que esto pueda ser logrado. O, por ejemplo, la definición de renta petrolera, que como también se ha dicho, solamente se menciona en la ley de hidrocarburos y no hay una definición clara en ninguna otra de las leyes que se proponen. Es una situación muy importante en virtud de que esta definición es necesaria para evitar que se puedan generar riesgos de ambigüedad y que no se pueda establecer los gravámenes respectivos a los conceptos que integran esta renta petrolera. Conceptos que van desde los costos que se generan por la extracción, por la transportación, etcétera, y posteriormente, al darse la venta, por la diferencia que da y que se den las utilidades. Se mencionaba también, se ha mencionado por varios compañeros senadores, el tema de la comparación que se puede hacer con Noruega. Yo insisto en señalar que no podemos hablar todavía de compararnos con el fondo noruego o con el fondo brasileño o con cualquier otro de los fondos que sí son exitosos en este momento por las grandes diferencias. Hay un reporte muy reciente de Transparencia Internacional que corresponde al año 2013, donde sitúa a nuestro país en el número 106 de 177 países. Entonces, ¿cómo nos vamos a comparar en materia de transparencia y de corrupción con países como Noruega al estar en esta posición? Estamos en una diferencia con el mejor calificado a nivel Latinoamérica de 87 lugares, de acuerdo a este reporte internacional de transparencia. La OCDE también nos establece, nos pone en el último lugar en nivel de transparencia a nivel internacional. Entonces, primero necesitamos necesariamente fortalecer los mecanismos de control, anticorrupción y transparencia para poder ahora sí empezar a hablar en la posibilidad de manejar adecuadamente los recursos petroleros. Entrando al fondo del contenido de este proyecto, hay dudas, cuestionamientos. Ejemplo de ello son los artículos 24 y 25 de este proyecto de ley de ingresos sobre hidrocarburos, donde se establecen las tasas de regalías. Aquí vemos que las contraprestaciones son en realidad menores con relación a los beneficios que puede obtener el contratista, aunado a que el mecanismo para determinar la cuantía monetaria está indexada al precio de los hidrocarburos, por lo que la ley instituye un esquema de fórmulas para determinar la regalía, en función del valor del mercado del hidrocarburo en específico. Hace un momento escuchábamos también al senador Martín Orozco y por supuesto que le damos toda la razón en los razonamientos que él exponía. En los casos en que se realicen operaciones con partes relacionadas, se deberán considerar ajustes por costos de comercialización, transporte y logística, entre otros. Atención aparte también nos merecen los contratos de utilidad compartida y de producción compartida, en los que para estimar la utilidad, el valor contractual de los hidrocarburos se le pueden disminuir los costos y gastos de cada periodo y la parte proporcional de las inversiones. Sin embargo, no hay un límite establecido de manera fija. Inclusive, cuando aquellas inversiones deducibles rebasen el límite de costos aplicables al periodo, podrán ser trasladadas a periodos subsecuentes. En suma, el contratista podrá deducir todos los costos por periodo y, dado el caso, trasladarlos a periodos subsecuentes, facilitando la evasión de este pago al Estado por largos periodos de tiempo. Sin duda es una situación complicada en virtud de no poder tener el control en cuanto a los costos que podrán establecer estas transnacionales y que efectivamente la podrán en una gran desventaja con Pemex en virtud de los dividendos que está obligado a pagar como está establecido. También es de destacar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos no está presente en el diseño de los lineamientos relativos a los costos de la industria. Esta deficiencia va a propiciar que profesionales ajenos al sector de hidrocarburos puedan o vayan a establecer los criterios de valor de estos costos.
Hay serias dudas también en temas como los límites de recuperación de los costos en los contratos y asignaciones, en los mecanismos de ajuste de la utilidad operativa, los cuales son ambiguos y no cuentan con directrices claras en la ley para su determinación. La extraña ampliación a más de una variable en lo referente a la adjudicación de contratos que determinó la colegisladora sin ninguna razón aparente. En el artículo 34 vemos que la ley prevé la existencia de contratos diferentes incluso a los que establece en sus contenidos, es decir, va más allá de lo que la propia reforma constitucional estableció. En el tema laboral debemos reconocer, y ya lo había mencionado también acertadamente el senador Encinas, que en el artículo 62 hubo ya esta modificación para que los trabajadores puedan tener derecho al reparto de utilidades. Bueno, esto va en contra de la ley federal del trabajo y de una serie de disposiciones, y qué bueno que atendieron a este llamado que fue reiteradamente señalados por diversos senadores en múltiples ocasiones. Otro tema que también se mencionó aquí es el referente a la comercialización. Decía el senador Cavazos, ¿podrá Pemex participar en la comercialización? Bueno, es una actividad que era exclusiva del Estado mexicano vía Pemex, es algo que siempre ha manejado Pemex, y que el dejar que ahora puedan competir empresas transnacionales pone en un grave riesgo el tema de la soberanía nacional incluso. ¿Por qué? Por ser un tema energético, de seguridad nacional. Entonces, ¿por qué ese cambio de una situación que era exclusiva del Estado mexicano a través de Pemex y ahora decir que estamos quedando bien al momento de que lo dejamos también participar? Yo creo que es un despropósito total y absoluto. El denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo también está mal planteado desde su denominación. Debió de haberse llamado la Ley de la Subtesorería de la Federación o Ley para la creación de la alcancía del gobierno federal, sobre todo porque su diseño estructural está orientado no al ahorro y el desarrollo, sino a la administración de los recursos que se generen por contratos y asignaciones y que constituirán pagos del gobierno federal en aquellos aspectos en donde ya no le alcance el dinero. Eso sí, también se señala únicamente cuando el fondo excede el 3% del Producto Interno Bruto. El excedente se podrá destinar, como ya se ha mencionado también aquí, a proyectos de desarrollo, de investigación, de tecnología, a becas, a pensiones y una serie de buenos deseos, pero que debieran de ser las prioridades. No, primero las contraprestaciones, primero el tema de los contratos, primero nivelar nuevamente las finanzas nacionales y posterior a eso, entonces sí se podrá pensar en algún tipo de beneficio. Otro tema importante que hemos notado en esta iniciativa es que se exenta a los miembros independientes del comité del cumplimiento de la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Una vez más vemos con preocupación que en esta operación de estas entidades ahora se legitima la opacidad y las conductas que son consideradas delitos de los servidores públicos al exentar el cumplimiento de la norma que lo rige, por lo que ninguno podrá ser sancionado ahora por tráfico de influencias, daño patrimonial, peculado, ejercicio abusivo de atribuciones, pérdida de confianza y demás conductas que sí se sancionan en la ley antes mencionada. Siguiendo por esta línea, el último eslabón de la cadena de este dictamen es la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y la Deuda Pública, que viene a consolidar de nuevamente el desfalco y de paso transmitirle la factura a todos los mexicanos a efecto de que se cooperen en lo referente al millonario pasivo laboral. Ya fue expuesto aquí que no estamos en contra del apoyo, por supuesto, al asunto de los trabajadores, sino el destino de los recursos. Es decir, este desfalco, esta gran deuda que significa el 1.1 billones de pesos, quisiéramos saber con mucha claridad hacia dónde se destinó. Si efectivamente hubieran sido usados para poder apoyar el tema laboral, yo creo que no tendríamos inconveniente alguno, pero sí vale la pena que se pueda precisar en qué se utilizaron estos recursos para entonces sí valorar la posibilidad de que una parte de estos puedan ser absorbidos por parte del gobierno federal. En primer lugar, no queda claro también que la reforma energética refiere en innumerables ocasiones de la misma, que es para darle a Pemex las herramientas de competitividad que actualmente no tiene y prepararla a partir de su conversión a empresa productiva del Estado para estar al nivel de las grandes empresas internacionales. Sin embargo, esa posibilidad de robustecer a Pemex no se materializa y por el contrario se diluye con la eliminación inmediata del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos
en donde se contemplaba que el 25% de los excedentes petroleros tuvieran ese destino. Aunque dicho fondo se había ido reduciendo, hubiera sido importante su mantenimiento, por lo menos durante un periodo razonable de tiempo, en donde a Pemex se le permitiera contar con una fuente importante de recursos adicionales para ahora sí estar en condiciones de enfrentar de manera sólida la apertura energética. En suma, compañeras y compañeros senadores, se cierra un lamentable capítulo de la historia de nuestro país al concretarse la restitución a los extranjeros de lo que fue expropiado en 1938 por el general Lázaro Cárdenas. Hay varios puntos importantes en lo particular que sin duda estaremos tocando, porque yo reitero la solicitud de que nos dejemos de buenos deseos y que podamos atender los articulados, que una cosa es la que se dice ante los medios de comunicación, otra cosa es la que se expone en la tribuna y una cosa muy distinta la que se ve en los artículos de las distintas disposiciones que se nos han presentado. Es cuanto, señor presidente.